Vamos a iniciar la programación y es teniendo la oración de apertura. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor, te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más de estar reunidos, Señor, para leer tu palabra, para detallar, Señor, tu grandeza por medio de ella. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues reconocemos, Señor, que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones, Señor. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a caminar conforme a tu voluntad. Señor, te presentamos cada país, cada hermano que ya está conectado con nosotros, los hermanos que están desde Honduras, desde México, desde Panamá, desde los Estados Unidos, desde Alemania, desde Chile, desde República Dominicana. Hasta ellos, Señor, tu gracia y tu bendición los cubra, que en ellos se cumpla la promesa escrita en tu palabra, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca, no volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado. Señor, prepara nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras manos para entender, para amar y para hacer tu voluntad. Quédate con nosotros, Señor, guíanos a toda verdad, que tu Espíritu Santo nos instruya, Señor, en todo momento. Todo te lo hemos pedido en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar ya con la lectura del capítulo 4 de la epístola a los tesalonicenses. Escuchemos con atención. Libro primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Porque ya sabéis qué mandamientos os dimos por el Señor Jesús, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no con afecto de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno oprima ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que menosprecia, no menosprecia a hombre, sino a Dios, el cual también nos dio su Espíritu Santo. Mas acerca de la caridad fraterna, no habéis menester que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Empero os rogamos, hermanos, que abundéis más y que procuréis tener quietud y hacer vuestros negocios y obréis de vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que andéis honestamente para con los extraños y no necesitéis de nada. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros
a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Bueno, vienen los capítulos que nos inyectan esa esperanza gloriosa. Y realmente esta fidelidad manifestada por esta hermandad reunida en Tesalónica necesitaba saber lo que les esperaba, qué estaba reservado para ellos, de acuerdo a esa fe notoria que había observado Timoteo, que pese a las dificultades de las cuales se atraviesan en el camino, lo hemos dicho en muchas oportunidades, hermanos, el camino del cristiano es escabroso. Y lo dice, el Espíritu Santo lo ha dicho a través de muchos mensajes. Es difícil, es de difícil acceso, pero como nosotros no lo caminamos solos, eso es lo más importante, no estamos solos. El Espíritu de Dios es nuestro divino compañero del camino, y es a través de la fuerza de Él, de su presencia, de su fortaleza, de su consuelo, es que podemos soportar esos espinos que muchas veces nos topamos. Entonces, todo esto que nos pinta esta carta, estos destellos de esperanza que el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia, es para que sepan cuán grande recompensa está reservada para cada uno de ellos. Él comienza con exhortaciones a la pureza. Y les dice, miren hermanos, les rogamos, les exhortamos en el nombre del Señor Jesús, que de la manera que ustedes han aprendido de nosotros, así como nos conviene conducirnos a agradar a Dios, ustedes estén así, más y más. Entonces, cuando usted lee esta forma, se da cuenta que ellos lo han manifestado, pero que siga aumentando, que esa pureza, que esa forma de conducirse sea en ellos progresivamente perfeccionada. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y cuando Él hace esta aclaración, no fueron palabras de sabiduría humana del apóstol Pablo. Estas instrucciones son dirigidas enteramente por nuestro Señor Jesucristo y aclara verdades en nuestra vida que deben estar latente cada momento que nosotros atravesamos, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y recordemos que el apóstol Pablo les explicaba a los corintios que el que fornica peca contra su mismo cuerpo. Es el único pecado que arremete directamente contigo. Y aquí él llama a la pureza moral, a la pureza sexual, que como lo hemos referido en varias oportunidades, hermanos, todo ha sido creado por Dios y es bueno en gran manera. La unión entre un hombre y una mujer bajo los preceptos divinos traen bendición a esta sociedad, a la familia, al núcleo de la sociedad que es precisamente la familia. Y la intimidad que se desarrolla entre ambos es creación de Dios. Es creación de Dios, en ella hay bendición. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la misión de nuestro adversario? Distorsionar, corroer, destruir la obra de Dios. Cuando usted se guía directamente por la palabra de Dios, usted podrá experimentar las más dulces experiencias, porque es de Dios. Y el apóstol Pablo les dice, mire, la voluntad de Dios es
vuestra santificación, que nosotros nos santifiquemos, que nos apartemos de toda especie de fornicación, que cada uno pueda tener su propia esposa en santidad y en honor. Y usted dice, bueno, por allí dice vaso, sí, pero ¿qué representa el vaso? Recordemos lo que nos dice el apóstol Pablo en la primera epístola, en el capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como coherederas de la gracia de vida. Imagínense lo impactante, para que vuestras oraciones no tengan estorbos, no sean impedidas. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos dice que cada uno sepa tener su vaso en santificación y honor, está relacionándose precisamente a su esposa. Esto es relacionado con la esposa. El apóstol Pablo exhorta. Pero nosotros podemos decir, no, pero esto era los tesalonicenses, esto no es para nosotros. No, hermanos. Esta es una demanda de todos los tiempos. La santificación es una característica de los salvados. Es un continuo acercamiento al Señor. Y nótese la manera en que él aborda este punto. Aléjense de toda especie de fornicación. Hoy recordemos cuánto nos explicó Jesucristo sobre este pecado. Cuando él le decía, miren, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, cuidado con esto. Sean muy, pero muy diligentes. El enemigo es cochino. A ustedes no les va a aparecer una mujer fea, desgreñada, hedionda, horrorosa para fornicar. No, les va a parecer algo sumamente deleitoso a la vista. Pero huyan de eso como a la muerte. Porque bien lo dice el proverbio, nadie va a tomar brasa en su pecho sin quemarse. Asimismo es, ningún hombre va a jugar con el fuego sin quemarse. Entonces, preocupado por estas carencias que muchas veces sucede en la existencia del hombre, del ser humano, tender a debilitarse a través de estas prácticas impuras. No estamos diciendo que la intimidad sea pecado. La intimidad dentro del matrimonio está bajo el margen de la creación de Dios. Lo hemos dicho en varias oportunidades. La intimidad de un hombre y una mujer bajo el santo vínculo del matrimonio es semejante al fuego que está presente en la chimenea de su hogar. Provee beneficio, calor a su casa. Y recordemos que esto está bajo parámetros. Usted tiene su chimenea, pero tiene su cerquito, tiene algo para que no extienda brasas fuera de su casa. Está bajo un parámetro santo. Pero si usted ese fuego lo saca de la chimenea, ¿qué va a hacer? Va a hacer estrago en su casa, en la vecindad, en todos sus alrededores. Lo mismo es una práctica íntima fuera del contexto del matrimonio, fuera de su intimidad conyugal. Es lindo. No estamos diciendo la intimidad es pecado, no. Es más, para que nosotros estuviéramos presentes en la vida, aquí existiéramos, mi papá y mi mamá tuvieron que haber estado juntos. Entonces no es pecado siempre y cuando, hermanos, cuando se haga bajo los preceptos de Dios. Qué lindo es el vínculo del matrimonio. Y esto es una de las cosas que el enemigo ataca con mayor finura, porque sabe que al destruir un matrimonio destruye dos almas, los hijos de ese matrimonio y las personas que van a vivir con esas personas casadas que también van a van a ser llamadas adúlteras. Entonces, conociendo las estrategias del enemigo, la palabra de Dios contrarresta toda arma del mal. Si usted como hombre sabio, prudente, usted sabe tener su vaso, su esposa, en santificación y honor, esto le traerá a usted bendición, a sus hijos, a los descendientes de sus hijos, a la comunidad en pleno. Entonces, seamos sabios, seamos entendidos.
El apóstol Pablo nos exhorta diciendo no tenerlas en pasión de concupiscencia, como esos gentiles que triste y lamentablemente no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor, recordemos que es vengador de todo esto, como ya el Señor lo ha pronunciado y como el apóstol Pablo se los había a ellos testificado. Cuidadito de estar nosotros ofendiendo, agrediendo, haciendo mal a nuestros hermanos, porque esto es sentencia para nosotros, porque el Señor venga todas estas situaciones. Entonces, el Señor no nos ha llamado a inmundicia, nos ha llamado a santificación. ¿Qué es la santificación? El apóstol Pablo nos está diciendo acá, apartarnos de toda especie de fornicación, apartarnos de toda especie, por muy bonito que se dibuje, es inmundicia. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre sino a Dios, que también nos ha dado el Espíritu Santo. El apóstol Pablo diciéndoles, el que está desechando estas exhortaciones que no son del hombre, es del Espíritu Santo, quien es el que compone la iglesia de Cristo. Entonces, hace referencia lo valioso que es considerar cada una de sus palabras. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Nos dice el Salmo. ¿Con qué? Y esto no solamente está para los casados, también para los solteros que puedan decir, es que yo no tengo esposa, y así que como no tengo pareja, soy de todas. No, esto no funciona así. La palabra del Señor nos revela que hay muchas mujeres libres, sí, pero ninguna de esas es tuya. Ninguna de esas es tuya. Entonces nosotros necesitamos reconocer que es la voluntad de Dios que nosotros tengamos estas exhortaciones, estos mandamientos, no como mandamiento de hombre, esto es mandamiento del Espíritu de Dios. El apóstol Pablo les exhorta acá y les dice entonces, acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que yo les escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que os améis unos a otros. Este punto lo tenían muy claro los tesalonicenses. Tenían sumamente claro que era el amor fraternal, que era lo que realmente se necesitaba para vivir en esta unión. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero les ruega, hermanos, que abunden más y más. Es decir, con esto el apóstol Pablo no dice, bueno, ya ustedes lo hacen, sigan así. No, que haya una necesidad cada día de ir creciendo en el Señor, de ir creciendo cada día con el Señor. Entonces, hermanos, esto que nos está mostrando la palabra de Dios por medio de la palabra de verdad nos está haciendo entender la postura que tenía esta iglesia y que las recomendaciones dadas por el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo era que permanecieran, pero no así, bueno, como que ya alcanzamos el todo, como que ya llegamos a todo, no, sino a que nosotros vayamos cada día más y más ejercitándonos en aquello a lo que el Señor nos ha llamado y que puedan tener esa tranquilidad y ocuparse en los negocios del Señor, trabajando así con nuestras manos de la manera en que el apóstol les había enseñado. Que trabajen, que sean hombres y mujeres productivas, tanto espiritualmente como económicamente. Le dice, es bueno que ustedes trabajen para que así ustedes conduzcan honradamente a los que están así afuera,
y no tengan necesidad de nada. Fíjense lo maravilloso que el apóstol Pablo detalla estos consejos para fortalecimiento de la iglesia. Como hemos dicho, lo que entendemos de esta carta es que ha sido una iglesia que fue formada con mucho sacrificio, pero que valoraron ese sacrificio y han permanecido. Y el apóstol Pablo, como padre espiritual, se preocupaba por cada una de las congregaciones y los exhortaba. Sigan manteniéndose así, vayan aumentando más, es decir, no se limite. Bueno, porque ya llegamos a un punto de santidad que hasta ahí estamos al tope. No, siempre con esa necesidad y con ese interés de seguir creciendo cada día más para la obra del Señor. Y aquí, a partir del versículo 13, les habla sobre el consuelo glorioso que tendremos los que perseveremos en Dios en la venida de Cristo. Los que duermen. Fíjense que en la cultura griega, a través de los grandes filósofos, se enseñaban de que el alma era la prisión, estaba en prisión en el cuerpo. Y una vez que moría, el alma quedaba libre y quedaba en un lugar donde si había sido una persona virtuosa, iba a tener un lugar especial. Y si había sido un miserable, pues iba a estar allí como. Pero, y esto era conocido en la cultura. Sin embargo, con la muerte y resurrección de Cristo se rompían estos paradigmas y estas ideas que estaban enseñándose. Y el apóstol les aborda a ellos la más hermosa esperanza que tenemos hasta estos días. Porque les dice, nosotros no queremos que ustedes ignoren qué es lo que ha pasado con los que duermen. Porque sí, recordemos que una iglesia que nace bajo un conflicto fuerte y que estamos seguros que muchos hermanos que aceptaron la fe en Jesucristo murieron. Y el apóstol los consuela, dice, no entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, porque aquellos que han muerto en Jesús tienen la mejor esperanza y la mejor virtud. Porque si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, así también el Señor va a traer a todos los que durmieron en Él, a los que durmieron en Él. Y eso es lo fundamental cuando nos sorprenda la muerte. Estamos durmiendo en Él, por lo cual le decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a preceder a los que durmieron. Esto va a ser un levantamiento a la vez. Tanto los que duermen serán levantados y los que estemos aún seremos transformados. Y entonces, Él nos dice las descripciones. El mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjense esto, estaban acostumbrados los tesalonicenses cuando llegaba alguien importante a escuchar las trompetas para anunciar la venida de algún rey o de alguna persona de relevancia. Por supuesto que ellos estaban al tanto de estos acontecimientos. Y el día en que el Señor fue recibido en gloria, cuando sus discípulos estaban fijando la vista en ellos, Jesucristo les dijo que Él se iba, pero que volvería. Cuando Él es elevado al cielo, los dos ángeles le dijeron, ¿por qué se quedan mirando? Así mismo como Él subió, va a volver. Entonces, esto que el apóstol Pablo está detallando, por supuesto que tiene conexión directa con la promesa de que el Señor de las nubes volverá, descenderá. Y aquellos que hayan permanecido en Él y los que hayan dormido en Él, ¿dónde está la clave para yo llegar con Él? En permanecer, en mantenerme allí, alineada a Él completamente, enamorada de Él. Hermano, cuando usted ama a Dios, usted no ve obstáculos en hacer lo que Él le pide que haga.
Usted no ve penoso ninguno de sus mandamientos. Usted no ve vergonzoso tener esa postura, comportarnos como es digno de los hijos de Dios. Entonces, todas esas vergüenzas y todo eso queda relegado. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a valorar el sacrificio que hizo por nosotros y hoy por hoy podríamos decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien me domina a mí. Y esto es lo que nos ayuda a mantenernos puesto nuestra vista en Él. Y les dice, miren, aquí hay un versículo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con Él. Esta palabra arrebatados, esta cita constituye el principal apoyo de la doctrina bíblica que hace alusión al rapto. Pero esto no está basado en el rapto. ¿Qué sucedió aquí? El término castellano rapto no aparece en el texto griego, que es donde fue escrita toda la escritura del Nuevo Testamento. No aparece. Así que no nos dejemos distorsionar. Resulta que esto se tomó a partir de una palabra latina que se incluyó en la Biblia Vulgata. Así que no vamos a decir que, sí, es verdad, entonces vamos a ser raptados. Bíblicamente, la teoría del rapto no tiene fundamento. Imagínense, como estaba diciendo, como enseñaba el hermano Daniel, wow, sería maravilloso que de repente, somos raptados y no vamos a ver situaciones difíciles, pero no, eso no. Volvemos y decimos, esa palabra rapto no aparece en la original, en la palabra, está la palabra griega, no existe. Eso fue añadido por la Vulgata latina, no es bíblico, no es bíblico. La palabra del Señor nos revela a través del apóstol Pablo que esto que está narrando acá será entonces la consumación final de la más esperado retorno del Señor. Los que murieron en Él serán levantados con cuerpos celestiales. Y los que estén vivos, que puedan ver al Señor descender, serán transformados en un abrir y cerrar de ojo. Entonces el apóstol con estas palabras le dice, alentaos los unos a los otros, porque esto es nuestra verdadera recompensa. Nuestra verdadera recompensa. Entonces nos damos cuenta, la mayor motivación es verle cara a cara como Él es. Y anhelamos ese encuentro con el Señor. Queremos que el Señor vuelva. Muchos dirán, no, pero es que desde que se está escuchando que vuelve y no viene. Bueno, hermanos, también se profetizó por un espacio de 700 años que Jesucristo nacería de una virgen. Y llegó el momento. Ya han transcurrido muchos siglos, muchos años, y el Señor aún no retorna. Pero fíjense, el mundo occidental, los países cristianos celebran el nacimiento de Cristo en esta fecha. Sabemos que a la luz de la palabra de Dios, que Jesucristo no nació en estos meses. Pero nosotros debemos aprovechar la coyuntura para decirle a aquel hombre, a aquella mujer, a aquella familia que no tiene a Dios en su noticia, pero se preocupa por tener un pesebre en su patio o en su casa. Qué bonito es celebrar el nacimiento de Jesús. Y Él nació, dividió el tiempo antes y después de Cristo. La misma ciencia nos delata que vino Jesús. ¿Y quién te asegura que no regresará a buscar los que creyeron en Él? Entonces nuestra mayor esperanza, hermano, está fundamentada en esa tumba vacía. Nació de una virgen, vivió de una manera muy humilde, caminó entre los hombres, se compadeció de la humanidad, entregó su vida por rescate al mundo. Su tumba vacía está,
pero viene el mayor acontecimiento. Cristo volverá, volverá por los suyos, hermanos. ¿Qué mayor acontecimiento? Libro Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Empero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, y los que están borrachos, de noches están borrachos. Mas nosotros, que somos del día, estemos sobrios, vestidos de cota de fe y de caridad, y la esperanza de salud por yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros, para que, o que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, consolaos los unos a los otros, y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra. Tened paz los unos con los otros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los flacos, que seáis sufrido para con todos. Mirad que ninguno dé a otro mal por mal, antes seguid lo bueno, siempre los unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, apartaos de toda especie de mal, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos en ósculo santo. Conjúroos por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Bueno, de verdad que es precioso. Cuánto bien nos hace recordar la más hermosa promesa que el Señor ha de cumplir al final de los tiempos, y es su inminente regreso. Él volverá. Sencillamente así lo prometió, y estamos seguros que lo cumplirá. Y bueno, les compartí esta alabanza que en lo particular para mí tiene una connotación muy alta, pues fue la alabanza en que Dios tocó mi corazón. Estaba cantándola nuestra querida hermana Kaylee Rocha, que por cierto hoy también está cumpliendo años, esta jovencita. Bueno, ella tiene ese don de cantar precioso, canta ella. Y ella interpretando este himno, yo recuerdo que estaba sentada en la banca del culto un domingo y comencé a llorar sin saber por qué al empezar a escuchar esta letra. Y algo conmovió mis entrañas. Dios mío, si tú vienes, yo no me voy a salvar. No era miembro, no era nada. Solamente estaba ahí en la iglesia siempre, desde niña. Participaba de las escuelas sabáticas, de las competencias, de las narraciones. Pero no había tomado en consideración que Dios me pedirá cuenta por mi alma y que Él vendrá. Y yo decía,
yo no quiero que el Señor venga porque si viene no me voy a ir con Él. Y ese domingo 15 de febrero del año 97 decidí tomar la decisión más importante que un alma puede asegurar, y es pactar con el Señor. Y el martes 17 de febrero del año 97, a los 17 años, el Señor me permitió nacer en agua. Y gracias a Dios aquí estamos, hermanos, perseverando con toda la mayor intención de guardar esa promesa que Dios nos ha dado a los que confiamos en Él. Y no me arrepiento. A los 17 años me bauticé y créame que se lo puedo decir mirándolo a los ojos. No me arrepiento de haber creído que esta promesa elevada en canto, porque si usted analiza este himno que compartimos, cada una de las estrofas está extraída de la Biblia. Esto es algo maravilloso. Y cierra con lo que nos dice el último capítulo del libro del Apocalipsis. La esposa y el espíritu dicen ven. Y este himno, si usted lo analiza, que está todo plasmado en la Biblia, y es una promesa, hermanos, que debe hacer arder nuestro corazón de esperanza, de saber que Él vendrá por su pueblo, vendrá por aquellos que dijeron no a la inmundicia y que hemos sido lavados en su sangre preciosa. Y estas promesas, hermanos, nos debe a nosotros de alentar cada día a ver el pecado como la más grande ofensa a nuestro Dios Santo. Y como nosotros somos propiedad de Él, nosotros debemos ser santos. ¿Ustedes no les ha pasado que ustedes observan algo y dicen, mira, esto se parece a fulano? Porque las cosas de uno se parecen a uno. Nosotros somos propiedad del Señor y estamos llamados a vivir en santidad, a no ofender a ese amor tan puro que hemos recibido de Dios. Y estas cartas, todo lo escrito en la palabra de Dios, nos lleva a ese punto de reflexionar y de meditar grandemente en las promesas que Dios ha cumplido con nosotros, porque hay muchas promesas que ha cumplido el Señor y las que faltan aún por cumplir. Entonces afirmemos nuestros pies, mantengamos firme esa profesión de fe, como lo dice su palabra, sin fluctuar, que nosotros no seamos esos que retroceden, sino los que perseveramos para vida eterna. Hermanos, ustedes se han impuesto a pensar en encontrarse cara a cara con el Cordero inmolado. Señor, ¿qué hacer? Besar sus pies, ¿qué hacer ante el que dio todo por nosotros? Y esto es real, hermano, esto no es una fábula, esto no es una imaginación, esto no es una invención, esto es real. Tome los libros de historia y comience a leer los acontecimientos y allí se dará cuenta cómo el tiempo fue dividido antes y después de Cristo. Nació en un humilde pesebre que ni siquiera eran de sus padres. Fíjense que ese establo donde el niño nació ni siquiera eran de sus padres. Fue guiado a través de una estrella, aquellos hombres del lejano oriente. A nosotros también nos guió esa estrella del Evangelio, esa luz que resplandeció. Y hoy por hoy ya nosotros no esperamos a ese niñito inofensivo que tuvo que ser resguardado por sus padres para no ser muerto por manos de aquel malvado rey Herodes. Ahora vendrá como Él es, Rey de reyes, Señor de señores. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará su poderío y su majestad. Hermanos, nos conviene creer y confiar en estas promesas que hacen que nuestra fe aumente y que podamos decir así como lo expresó aquel gran siervo de Dios: yo y mi casa serviremos a Jehová. Nos conviene vivir en santidad, nos conviene mantener nuestras lámparas en fuego constante. Esto que nosotros leemos de la segunda venida del Señor es uno de los amados pasajes más hermosos que nos detalla sobre la segunda venida del Señor y nos hace producir ese sentimiento de amor y de fervor
para saber que aquellos que están durmiendo en el Señor solo duermen, están durmiendo. Hay una pequeña pausa, una pequeña coma en sus vidas, pero que vendrán luego a ser levantados, a ser despertados de ese sueño, y ya la muerte no se enseñoreará más de los que hemos creído en el Señor. Entonces, estos tiempos, hermanos, que estamos viendo nos anuncian la grandeza de su pronta venida. Se acercan los tiempos y las ocasiones, dice el apóstol Pablo, no necesita que le escriba acerca de los tiempos, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe el día. Usted no sabe el día que van a entrar los ladrones a su casa. Pero hace una pausa especial el apóstol y nos dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, así como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Aquí tenemos algo que nos hace alertar y estar preparados, que este día llegará cuando el ser humano, cuando la humanidad menos se lo espere. Pero es la más hermosa verdad. No estamos en tinieblas, dice el apóstol Pablo, porque aquel día va a sorprender a aquellos que han permanecido inadvertidos a estas verdades, han tapado sus oídos al llamamiento del Señor, han tapado sus ojos a las señales que nos están denunciando su pronto regreso. Así que todos nosotros somos llamados hijos de luz, alumbrando con la luz de Cristo, porque ya la noche en nuestras vidas pasó, y esa noche que estaba cubriendo nuestras almas del pecado se disipó cuando llegó la luz del Evangelio a nuestras vidas. Entonces, hermanos, los que duermen están durmiendo de noche en las tinieblas. Los que se embriagan con las cosas que este mundo los tiene envueltos, triste y lamentablemente, no verán la luz. Pero aquellos que están del día, sabiendo que hemos sido vestidos con esa coraza de fe y amor, y con esa esperanza, y con ese yelmo de la salvación, porque el Señor no nos tiene reservado para su ira, no, Él aclara, el apóstol Pablo, nos tiene reservados para alcanzar esa salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que seamos fieles a Él, para que o estemos durmiendo o vivamos, estemos con Él. Y cuando hace referencia, sea que durmamos o que vivamos, ese término que usa la palabra de Dios, aquellos que han cerrado sus ojos a este mundo, pero lo abrirá o despertará su sueño el gran yo soy. Entonces, bien sea que durmamos o que estemos vivos cuando el Señor retorne, sabemos que hay una esperanza gloriosa. Y por eso el apóstol los animaba y nos decía, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como ustedes lo están haciendo. Manténganse en ese fervor, porque lo que viene vale la pena esperarlo. Y nos llena de muchas exhortaciones para que nuestro peregrinaje en este mundo no sea monótono, no sea aburrido, no sea sin sentido de la pertenencia que somos nosotros de Dios. Rogamos que reconozcáis a los que trabajan en el Señor y los que presiden en el Señor y los amonesten, que ustedes consideren a estos hermanos que invierten sus fuerzas en esa fortaleza en sus vidas, para que ustedes sean cada día más fortalecidos en la fe, que los tengáis en mucha estima, porque por amor a la obra que ellos han manifestado, ustedes tienen paz. Qué lindo, ¿verdad? Cuando esas personas que trajeron el Evangelio, cuántas oraciones, cuántos ayunos elevaron para que nosotros nos convirtiéramos a la verdad.
Cuántas cosas, ¿verdad? Y que quizás nosotros no vemos, pero eso está a la memoria, en la memoria del Señor. El apóstol Pablo también le decía, les rogamos también a los hermanos, a que amonestéis a aquellos hermanos que están ociosos, que quizás están de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes con todos, porque siempre hay uno que está un poquito apesadumbrado, pero a nosotros nos llama el apóstol Pablo para que nos animemos, nos alentemos y que nadie pague mal por mal a nadie. Antes estamos llamados a seguir lo bueno unos con los otros y que ese gozo que nos da el saber que el Señor vive y reina en nuestras vidas sea una constante. Estad siempre gozosos. Aquí no importa la circunstancia, sino el motivo. El motivo es que vivo porque Cristo vive en mí y que reinaremos con Él por la eternidad, pese a. Y el apóstol nos dice, estad siempre gozoso. Pero ¿cómo puedo mantener ese gozo? Orando, hermanos. Orad sin cesar, escuchando la voz del Maestro, susurrándonos a nuestros oídos. No estamos solos. Y que a través de esa presencia divina demos gracias al Señor en todo tiempo, porque eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos en el nombre de Cristo Jesús. Y de esa manera nosotros no apagamos el Espíritu, porque el Espíritu es esa llama encendida en nuestros corazones y no se apaga jamás cuando oramos, cuando estamos gozosos, cuando apoyamos a nuestros hermanos en sus necesidades, en sus desalientos, en sus pesares, cuando no permitimos que esa que esa agua del mal quiera apagar nuestra llama, porque el mal a veces arremete contra nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, no pagues a nadie mal por mal, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Cuidadito, apegándonos siempre a la palabra del Señor, que nosotros examinemos todo, pero retengamos lo bueno. Y este versículo puede entrar en controversia, porque mucha gente puede decir, bueno, estoy examinando un libro de brujería, pero es que la Biblia me dice que examine todo y retenga lo bueno. No, hermanos, no caigamos como ingenuos. Usted sabe perfectamente que las tinieblas son las tinieblas. No por eso voy a decir, bueno, aquí llegó a mis manos este libro de hechizos, pero bueno, la palabra de Dios me dice examinarlo todo y retener lo bueno. No caigamos como ingenuos. Lo malo es malo. Aquí cuando el apóstol Pablo dice examinadlo todo y retener lo bueno, nos está queriendo decir examinar lo que es de edificación para tu vida, para tu alma, no para destrucción. Usted no puede decir, bueno, estaba viendo una película pornográfica, pero yo voy a retener lo bueno. No, eso es mentira del diablo. No hay nada bueno en el mal. Nada. Eso no caigamos como ingenuos, porque el mismo diablo usa la Biblia para envolvernos y para hacernos caer como aves incautas. No, lo malo es malo. Y no necesita ponerle la lupa para que usted diga, bueno, sí, no, lo malo es malo. Así que no permita que estos versículos le hagan caer en la confusión. Que nos abstengamos de toda especie del mal. Abstenernos, por más que queramos, no le demos el permiso al cuerpo para hacerlo, porque la orden viene de la mente. Y si la mente dice no, y nosotros nos llenamos de Dios, el cuerpo se sujeta. Entonces, el mismo Dios de paz es el que nos santificará por completo, no por parte, por completo, para que todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo sean guardados irreprensibles. ¿Para cuándo? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la voluntad de Dios es que nosotros tengamos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo enteramente entregado a Él en santidad, para que seamos guardados sin ningún problema, porque fiel es el que nos ha llamado y Él lo hará, Él nos santificará
a medida que nosotros dobleguemos nuestra humana naturaleza. Hermanos, orad por vos, por nosotros, dice el apóstol. Qué bonito es cuando nosotros oramos por los que presiden la iglesia, por los que dirigen, por todos los hermanos. Esto es agradable al Señor. Y Él nos dice que nos saludemos con ese amor fraternal y esa gracia del Señor Jesucristo siempre estará con nosotros desde ahora y para siempre. Hermosos estos capítulos, son preciosos. Cada exhortación es la esperanza más grande que tiene el cristiano de esperar a su Señor. Que seamos diligentes, conservando nuestras vestiduras en santidad. Todo, hermano, todo lo que el Señor nos da es para favorecer nuestras vidas en todo tiempo. Y bueno, vamos a llegar entonces hasta acá. Así que con la ayuda de Dios vamos a tener la oración y mañana ya estaríamos leyendo la segunda epístola de la carta a los tesalonicenses. Oremos. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos, te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias por esta preciosa oportunidad que nos has concedido en este día, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, pues reconocemos, Señor, que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Señor, pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día más. Ten misericordia, Señor. Ayuda a cada uno de nuestros hermanos que han participado con nosotros en esta programación. Los hermanos que están con nosotros desde Chile, desde México, desde Panamá, desde los Estados Unidos, desde Alemania, desde Colombia, desde Honduras, desde República Dominicana, Señor. Bendice, guarda cada uno de los hermanos, cada hogar que abre sus puertas para leer tu palabra, Señor. Que tu palabra transforme mente, limpie corazones y alumbre nuestros pasos por el camino de la santidad. Padre, cuánto bien nos hace escuchar tu voz a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, que nuestro corazón se enternezca al escuchar cada exhortación, cada consejo, Señor, y que podamos apercibir nuestras vidas para hacer tu voluntad, Padre bueno. Queremos suplicarte una bendición especial a favor de la niñez de tu pueblo. Cuídalos, Señor, son los retoñitos, Padre, que puedan crecer fuertes en ti, apartados de toda especie del mal. Los jóvenes, Señor, ten compasión, que puedan huir de las pasiones juveniles que acechan sus almas. Ten piedad de los adultos conforme a nuestras responsabilidades. Estamos en tus manos. Los ancianitos, Señor, cuánto bien nos da mirar sus ejemplos, Señor. Bendíceles. Cuántos testimonios hermosos. Cuántos han invertido su niñez, su juventud en ti. Ayúdale, Señor, ten compasión, y hasta sus últimos días pueda mantener en alto esa antorcha de fe. Padre bueno, te presentamos los matrimonios, santa institución, Señor, que tú has dado. Permite, Señor, que los que estén pasando por dificultades, Señor, puedan tener ese equilibrio en ti, Señor. Los que han sido rotos por el pecado, tú tienes todo poder para construir, Señor, para edificar, y así tu nombre sea altamente glorificado, Señor. Ten piedad, Señor, de los padres. Ayúdanos, danos la capacidad, la sabiduría para guiar a nuestros hijos con temor hacia tu camino, Señor. Que ellos puedan ser hijos dóciles, que amen tu palabra, Señor. Que ellos entiendan que al guardar tu palabra les trae bendición a sus vidas. Oh Padre bueno, te presentamos los enfermos, Padre. Tú conoces. Tú más que nadie sabes cada llorar, cada sufrimiento, Señor, porque nada te es ajeno.
todo lo conoces. Padre, seguimos clamando a favor de la salud del apóstol Cecilio García. Señor, ten misericordia, te presentamos la salud de nuestros hermanos que están padeciendo de esta terrible enfermedad, como lo es el cáncer, Señor. Cuánto sufrimiento, sus familiares, los más cercanos, Señor. Tú tienes todo poder, Señor, para vencer toda célula maligna. Te pedimos a favor de Lauri, Señor, a favor de Nathan, a favor de Natanael, Señor, a favor de la señora Lisa Córdoba, Señor. Tú tienes todo poder, todo está en tus manos, Señor. Ayúdanos a ver ese poder sanador derramándose sobre nuestros hermanos, Padre. Ten presente, Dios mío, a los jóvenes, José Elías, Señor, Sapti, Alan, Padre, estos jovencitos, ten misericordia, haz una obra especial en ellos como solo tú puedes hacerlo. La salud de nuestras hermanitas, Señor, Benedicta Sosa está delante de ti, Señor. Su familia clama, pide, para que tú hagas algo especial, Señor. Si tú nos sanas, en vano trabaja la ciencia, Señor. Ten compasión, nuestra hermana Raquel López, nuestra hermana María Luisa, nuestra hermana Lucita, Señor, está en tus manos. Ten misericordia de tus siervas. Ernestina está delante de ti, Señor. Evelyn está en tus manos, Señor. ¿Cuántos están esperando? Ten misericordia, Señor. Tu amor es más grande, Señor, que todos los problemas que podamos tener. Tú eres fiel, Señor. Tú eres bueno, Señor. Ten misericordia de los que sufren. Tenemos en la salud de nuestro hermano Pablo en el hospital también. Ten compasión de tus siervos, Señor. Ten misericordia de nuestra hermana Barbarita, que está hospitalizada también en consecuencia de sus pulmones, Señor. Tú tienes todo poder, Señor. Gracias te damos por los hermanos que han alcanzado salud, por la salud de nuestra hermana Cruz Sánchez. Gracias, Señor. Gracias por los que han sido sanos. Seguimos clamando por los que aún no lo están, Señor. Tú eres bueno. Tú eres eterno, Señor. Tú nunca te cansas de escuchar a tus hijos, Señor, porque tú eres bondadoso. Gracias por las vidas de nuestros hermanos que tú les has concedido un año más de vida. El pastor Trejo, Señor, nuestra querida María Victoria Wilson, Keilis también, que está cumpliendo años. Bendíceles, guárdales, Señor. Gracias por su vida. Ayúdales en todo tiempo, que seas tú su principal motivo de vivir, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.